En Córdoba y en el país eran tiempos de la Unión Cívica Radical, que apostaban a la idea de la igualdad y justicia. Estas ideas fueron presentadas por Raúl Alfonsín y sedujeron al electorado. Por eso, además de ser electos como presidente y vicepresidente Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, en Córdoba, Eduardo Angelos y Edgardo Grosso fueron elegidos como gobernador y vicegobernador con el 55,84% de los votos. En segundo término, o en segundo lugar, es decir, quedó el Partido Justicialista con el 39,22% de los sufragios. El gobierno de Córdoba Capital también había quedado en manos del radical Ramón Bautista Mestre, imponiéndose a José Manuel de la Sota por casi 15 puntos. Eduardo Angelos, con diferentes compañeros de fórmula, fue gobernador 3 veces consecutivas, en 1983 a 1987, de 1987 a 1991 y de 1991 a 1995. Una de las preocupaciones angelosistas fue la de fortalecer la política enfatizando en la idea republicana y de respeto a las instituciones, valorizando la vida democrática. A nivel social, siguieron algunas políticas como las que fueron impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional por parte de Alfonsín, como el Plan Alimentario Nacional orientado a proveer de alimentos a niños y embarazadas y el Plan Nacional de Alfabetización, para reinsertar a los excluidos del sistema educativo nacional. Entonces, siguiendo con este tipo de planes, en el ámbito provincial, Córdoba puso en marcha el Plan Integral de Asistencia Córdoba, más conocido como PAICOR, destinado a los niños con bajos ingresos económicos en edad escolar con el fin de brindar recursos como alimentos, calzado, guardapolvos y útiles, garantizando de esta forma la escolaridad obligatoria en los establecimientos públicos. Ahora, en el aspecto económico, la preocupación fue la reactivación de la industria y las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que se convirtieron en los proveedores del Estado provincial para su obra pública y social. Así, por ejemplo, los insumos del PAICOR se compraban a proveedores locales, lo cual estimuló la producción. A través de estos 3 niveles de gobierno podemos ver la idea de democracia reparadora en lineamiento con la política nacional del Partido de la Unión Cívica Radical. Por otro lado, surgieron, digamos, una serie de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial que daban una especie de legitimidad política, digamos, a estos grupos, eh, como por ejemplo a través, digamos, de la creación del Consejo de Partidos Políticos, el Consejo Económico y Social, la Mesa de Concertación de Políticas Sociales. Es decir, que todo esto marcaron como los modos de relación con los sectores populares, las organizaciones sindicales y los empresarios. En Córdoba empezó, digamos, a surgir una forma propia de hacer política a través, digamos, de un modelo cordobés que fue conocido como la isla. Es decir, que en algunos casos el Partido Radical Cordobés fue tomando algunas decisiones diferentes a la del Partido Radical eh, a nivel nacional. En Córdoba se sostenía como una versión propia del estado de bienestar, a través de los planes, como mencionábamos, del PAICOR, hogares de días, eh, algunas huertas comunitarias, buenos sueldos a los empleados públicos, eh, habían ampliado, digamos, acciones sanitarias, eh, haciéndose cargo del 40% de parte de los establecimientos, mientras que el otro 60% correspondía a la nación. Eh, Se inició el proyecto de camino a las altas cumbres para mejorar el tráfico comercial, para movilizar el tránsito vehicular y el turismo. Se retomó la obra del canal de dique Los Molinos para garantizar la provisión de agua de riego y
potable a la población. Se realizaron misiones comerciales en busca de mercados para las producciones industriales cordobesas, especialmente en los rubros de juguetes, metalmecánicas, calzados y alimentos provenientes de las pymes, sin excluir a algunos grandes complejos y grupos económicos como Arcor, Minetti y Aceitera General Dehesa. También se incentivó la expansión agrícola basándose en nuevas tecnologías de semillas hacia tierras de menor productividad que las utilizadas hasta entonces, incluso las del norte cordobés. Pero todo esto se vio afectado por el contexto nacional en el que se estaba viviendo, ya que Argentina, una vez al aceptar, digamos, las pautas del consenso de Washington, comenzó su camino de desfinanciamiento hacia las empresas que prestaban bienes y servicios estatales como Entel, Obras Sanitarias del Estado, Vialidad Nacional, YPF, Aerolíneas Argentinas, etc. Entonces en Córdoba, además de estas empresas de presencia nacional, el Estado provincial era dueño de la empresa, por ejemplo, de energía de Córdoba, EPEC, la empresa provincial de obras sanitarias, EPOS, posteriormente convertida en DAS, que es Dirección de Agua y Saneamiento, de los bancos provincial y el social, además de Vialidad Provincial, como otras, digamos, ¿no? Todas estas empresas son generadoras de trabajo y por ende de consumo y se van a ver fuertemente transformadas con las privatizaciones o con el modelo de ajuste que va a ser impulsado desde Nación. Aunque vamos a ver que Córdoba va a presentar bastante resistencia a aplicar estos ajustes que se le piden y que por eso es que se considera durante este periodo que Córdoba se mantuvo como una isla en términos de la política provincial en comparación de la política nacional. En Córdoba va a ser reelecto Eduardo Angelos con mayoría en ambas cámaras, pero con mayor presencia de un tercer partido, el liberalismo provincial, organizado como Unión Demócrata del Centro, conocido a nivel nacional como Unión de Centro Democrática, cuyo líder era Álvaro Alzogaray, que había sido un colaborador de la dictadura militar. El gobernador, digamos, Angelos, en 1987 envió una propuesta de reforma constitucional que cerró aún más el rol de la oposición y permitió su reelección. Estableció la distribución de las bancas de diputados de acuerdo a un criterio que aseguraba la mayoría al partido ganador. La Unión Cívica Radical se consolidó su hegemonía en ambas cámaras y el poder legislativo pasó a ser una extensión del poder ejecutivo, ignorando la pluralidad de la ciudadanía. Por eso es que se empieza a observar como un desencanto de lo que va a ser la política, porque se empezó a pensar de que no servía, digamos, para promover el bien común, sino para apañar actos de corrupción como los de Jaime Pompas, que era el presidente del Banco Social, que fue encontrado culpable de varios delitos económicos, entre ellos el de la administración fraudulenta del Banco Social, y Angelos, que fue sobreseído por malos manejos de fondos públicos y enriquecimiento ilícito. Con la presidencia de Menem a nivel nacional, a nivel provincial en Córdoba, la Unión Cívica Radical va a seguir, digamos, resistiéndose a seguir los lineamientos de privatizaciones y de achicamiento o de ajuste, digamos, estructural, pero con la ley número 7.850 de la reforma del Estado, que fue impulsada por Menem, que fijaba, digamos, los criterios de descentralización, es decir, que la nación, por ejemplo, dejaba de hacerse cargo de un montón de ámbitos y las provincias tenían que pasar a hacerse cargo de eso. Es decir, tenían que pasar a enfrentar, por ejemplo, el 100% de los gastos de lo que era, no sé, salud, educación y demás.
Ahora lo que pasa es que la Unión Cívica Radical en Córdoba va a volver a tener mayoría en ambas cámaras, va a buscar el consenso de los demás partidos y va a terminar acordando, digamos, una prórroga de un año o dos para el inicio de las privatizaciones y la creación de una comisión bicameral no vinculante para analizar las medidas de achicamiento del Estado. 1991 era de elecciones de gobernador y en el cierre de campaña se anunció la privatización de la emblemática empresa provincial de energía EPEC, pero con la salvedad de ir lentamente y no liquidar el patrimonio de los cordobeses de manera abrupta. El triunfo electoral de 1991 aseguró a la Unión Cívica Radical y a Eduardo Angelos un tercer mandato que le permitió postergar el ordenamiento de las cuentas públicas y evadir lo dispuesto en la Ley Provincial de Reforma del Estado de 1989. Se logró mantener de esa forma la idea de isla cordobesa. El gasto público provincial se mantuvo elevado sin recursos nacionales por no aplicar el ajuste y con más cargas para las transferencias en salud, educación e infraestructura. El déficit se cubrió con préstamos de los dos bancos provinciales que tomaban créditos del exterior. Lo que este desfasaje, digamos, entre el comportamiento provincial y las expectativas de la nación comenzó a traducirse en una mayor conflictividad social por parte de los sectores perjudicados por la convertibilidad y las transferencias de los servicios nacionales. Se daba la paradoja del aumento de la demanda a los establecimientos públicos de salud y educativos por ciudadanos ahora desempleados o sin recursos, la baja calidad de los servicios por las restricciones presupuestarias y la atención afectada por los paros sumó un argumento para deteriorar más la relación entre el Estado y la sociedad. Hubo una caída de ingresos y una retracción del empleo, lo que provocó el aumento de la conflictividad social y hasta 1992 se constituyó la Mesa de Concertación de Políticas Sociales que nucleó a representantes de ONG, organizaciones sociales y los gobiernos provinciales y municipales. Esta mesa funcionó hasta 1995 y se cumplió la necesidad de mantener políticas de concertación e inclusión social postuladas desde el oficialismo. Estos mecanismos de representación de intereses tenían rango constitucional a través del Consejo de Partidos Políticos y del Consejo Económico Social. Entre sus fines estaban la protección y el fomento de pymes, una línea de créditos especiales, protección de la banca provincial, ampliación y protección de los mercados, especialmente vinculados a la conformación del Mercosur. Desde 1995 y hasta julio, la provincia no pudo pagar los salarios de los empleos públicos. El 9 de enero, la coordinadora de gremios estatales realizó una marcha con cacerolazos al Ministerio de Economía. Se dispuso el trabajo a reglamento en hospitales y se crearon comités de crisis con servicios de guardias mínimas. EPEC y DIPAS iniciaron paros parciales y en marzo los docentes no comenzaron las clases. El 21 de abril, el Movimiento de Acción Sindical MOAS, con la Confederación General del Trabajo Córdoba, CGT Córdoba, y la Confederación de Trabajadores Argentinos, CTA, convocaron a una huelga general contra los ajustes del gobierno provincial. La crisis seguía además impactando en el deterioro permanente de los servicios y aprovisionamientos de escuelas, hospitales y la administración pública en general, desabastecidos hasta de insumos más básicos. Los gremios reclamaban medidas de emergencia para que el gobierno retomara sus cadenas de pagos. El 21 de junio, en sus últimos días como gobernador, Angelos presentó el proyecto de ley de emergencia, en medio de un clima de alta conflictividad social por los salarios impagos. Los trascendidos indicaban que el proyecto tenía 5 puntos básicos: emisión de un bono provincial para el pago de salarios, jubilaciones, proveedores y contratistas del Estado, una disminución del gasto público que incluía topes salariales para el personal jerárquico del Poder Ejecutivo, del Legislativo y todo el Judicial, el aumento de las alícuotas de los impuestos del automotor e inmobiliario a excepción de los bienes provinciales,
la reducción presupuestaria y descuento de días de sueldo a los agentes que hubieran hecho o hicieran paro. Con la legislatura rodeada por 950 policías dispuestos a reprimir la concentración gremial prevista para el momento del debate legislativo en la madrugada del 22 de junio, en menos de 2 horas se aprobó la ley que declaraba la emergencia financiera, económica y previsional del sector público provincial. Esto provocó la reacción de los trabajadores, ya que en el plan de ajuste era la principal variable: privatización, descentralización, traslados, reducción de salarios y aumento de la carga tributaria. Luego de apedrear a su gusto el shopping, los manifestantes se dirigieron hacia la Casa de la Unión Cívica Radical y muy pronto la apedrea se generalizó y los manifestantes se preparaban para invadirla. La animosidad contra el gobierno radical que gobierna aquí y que propició y es efectiva la ley se manifestó frente a este edificio de la Casa Radical. Surgieron gritos de invadirla. Los manifestantes aquí quieren prenderle fuego. La violencia es inaudita. A patadas se están rompiendo las puertas y pronto el fuego hizo presa de la puerta de madera. En este segundo día violento, la muchedumbre se movió por las calles de Córdoba sin control policial, sin vigilancia. Con estos resultados, los manifestantes se lanzaron a la destrucción. Todo fue golpeado, todo fue destrozado. Nunca hubo tanta violencia aquí en Córdoba, en tiempos de democracia. Por Dios. Esta muchedumbre está desencajada. Hay todavía piedrazos. Todo se destruye. Todo. No se vio en tiempos de paz en Córdoba tanta violencia desatada. Esto es el resultado de la reacción de los trabajadores estatales y sus dirigentes a la ley que repudian, la que le paga con bonos los salarios a partir de ahora. El fuego recurrente. Allí está la enseña radical. La van a quemar. No pasa nada, señora, no viene acá, no viene, no viene. Y ahora, que me dan. Tanto odio genera esta enseña, la de la Unión Cívica Radical gobernante aquí. Que me dan. Esta Casa Radical fue tomada como símbolo por los manifestantes para expresar su descontento, su agresividad. Aquí hay 2 policías que se acercaron, pero son corridos virtualmente a piedrazos por los manifestantes. Caen las primeras bombas de gas lacrimógeno y también la bala de goma. Ahí avanza la policía. Está tirando. Nuestro camarógrafo Arnaldo Martínez, con riesgo de su físico por las piedras y por las balas, está registrando estas escenas. Ustedes pueden ver cómo avanzan, pertrechados tras los escudos y el gas lacrimógeno y las piedras. Ahora avanzan hacia la Casa Radical. Los policías inician la carga y detrás los periodistas. Los manifestantes no ofrecen resistencia. Aquí forman una primera valla. De un lado los manifestantes que ya se retiran, del otro la policía, el fuego, la destrucción. La columna
que primero iba a ir a la Casa de Gobierno, se desarmó. Esto presagia, preanuncia que van a comenzar a actuar a partir de ahora grupos aislados para hostilizar a la policía. La policía armó una valla humana frente a la Casa Radical y llegan los bomberos, van a tratar de impedir que se extienda este incendio. Son impresionantes las escenas de cuando los manifestantes se agrupan y tiran piedras. Aquí están, aquí. Bueno, esta es una escena casi de guerra. Desorden por doquier, gente corriendo, muchos balazos. Mira, Julio. En distintos puntos hay enfrentamientos. Los policías están tirando con balas de goma y reagrupan y replican con piedras. Vamos, salgan. Replican con piedras. Estamos bien. Están cargando detenidos en los autos. Para atrás. Por favor, los periodistas tengan cuidado, señores, de los detenidos. En ese auto va uno de los detenidos. Este es el cruce del Boulevard San Juan y Belgrano. Y aquí es uno de los puntos en los que los enfrentamientos adquirieron más violencia. Ahí hay un contenedor de basura repleto de cubiertas. Algunas ya tienen fuego, pero la policía la desactiva y las aguas del río de la Cañada, que atraviesa esta ciudad, apagan pronto las llamas. En este clima, en mayo se realizaron las elecciones y se impuso otro radical, Ramón Bautista Mestre. Asumió anticipadamente el 12 de julio y en el primer mes de gestión requirió la sanción de la Ley número 8.482 de Emergencia Económica Financiera y la Ley de Reforma Previsional del Sector Público Provincial. Fue una especie de fuga hacia adelante, similar a lo propuesto por Menem para imponer las reformas y el ajuste desde 1989.